Érase una vez en Hollywood una rubia curvilínea aún más popular que Marilyn Monroe, quien fue pionera e implementó técnicas de publicidad que todavía practican las estrellas de los realities y de las redes sociales de hoy en día. Jayne Mansfield surgió de orígenes humildes para convertirse en una de las estrellas más glamurosas de su época, pero su carrera fue trágicamente interrumpida. Hoy vamos a hablar sobre el ascenso y la caída de Jayne Mansfield, pero antes de comenzar asegúrate de suscribirte al canal de Weird History y deja un comentario para decirnos qué otras historias de la época dorada de Hollywood te gustaría escuchar después. Bien, Jayne dice: los quiero si ellos me quieren a mí. Vera Jane Palmer pudo haber sido una genio desde que nació. De niña, según se informa, aprendió varios idiomas, tomó clases de canto y baile, y estudió violín, que tocaba para desconocidos. Parece que incluso desde muy temprana edad, todo lo que quería ser era una estrella. Estas ambiciones solo se hicieron más fuertes después de que tomó clases de teatro en la universidad. Así que después de hacer algo de teatro local, convenció a su esposo Paul, con quien se casó a los 16 años de mudarse a Los Ángeles para perseguir sus sueños en Hollywood. En solo unos pocos años, su matrimonio terminó, lo que significaba que no había nada que la detuviera de hacer todo lo posible para llamar la atención de Hollywood, incluyendo el primer fallo de vestuario de la historia. Fue invitada a una fiesta de prensa para celebrar el estreno de la película de Jane Mussel, Bajo el agua. Mientras estaba junto a la alberca con un traje de baño bikini rojo de la Mae, mientras los fotógrafos la observaban, de repente la parte superior del bikini se zafó. Como recordó un reportero, la modelo tuvo la genialidad de permitir que su traje de baño se abriera. No solo el repentino destape hizo que Mansfield llamara la atención, sino que también le permitió comenzar a construir su marca como símbolo sexual. Y como persona, siempre deberías invitarla a tus fiestas en la alberca. Mansfield consiguió un contrato con Warner Brothers en 1955, no mucho después de su percance en el estreno de la película, que probablemente no fue un accidente. Pero el estudio no contrató a Mansfield exactamente por su habilidad actoral. El cabello oscuro de Mansfield fue teñido de rubio, y empezaron a promocionarla como la Marilyn Monroe del hombre común. En otras palabras, una Marilyn para el tipo común que no podía permitirse diamantes. Warner Brothers creía que ella podía representar una amenaza seria para la popularidad de una de las mujeres más famosas del mundo. Para 1957 eso resultó ser cierto, ya que Mansfield superó a Monroe en las encuestas de popularidad. Mansfield respondió a sus constantes comparaciones diciendo: Marilyn es muy atractiva y todo eso, pero ella y yo somos completamente diferentes. Yo puedo teñirme el cabello y hacer un papel serio. Vaya bomba sexy, de verdad estaba lanzando granadas. Mansfield era bastante astuta para mantener su estatus como símbolo sexual. A pesar de que supuestamente tenía un coeficiente intelectual de 163, sabía que la gente estaba más interesada en su apariencia que en su personalidad, y solía bromear diciendo que estaban más interesados en 40, 21, 35, así que cuando se trataba de mantener la atención en su cuerpo, empezó a ponerse un poco creativa. Los accidentes de vestuario le ocurrían a Mansfield tan seguido que un periodista afirmó que sus interminables problemas con tirantes y cierres en el escenario constituían un riesgo profesional. Y hay que reconocerlo, hacer que todos crean que tu ropa podría explotar en cualquier momento, como en un programa de bromas, es una muy buena manera de mantenerse en los titulares. Uno de los accidentes más famosos de Mansfield ocurrió en una fiesta de estudio en 1957 para Sophia Loren, a la que Mansfield llegó usando un vestido estratégicamente escotado que permitía más que un pequeño desliz. Accidente, ¿verdad? Bueno, después de que Robert Wagner dijo que vio a Mansfield detenida en un semáforo camino a la fiesta, aplicando rubor justamente en las partes del cuerpo que después quedaron expuestas. Así que tal vez no. Pero esa no fue la parte de la fiesta que la gente recordaría durante años. Esa distinción la tendría una foto tomada de Mansfield y Lorraine juntas, en la que Lorraine le lanza a Mansfield una mirada fulminante. Como Lorraine recordó después, en mi cara puedes ver el miedo. Estoy tan asustada de que todo en su vestido vaya a explotar, boom, y se derrame por toda la mesa. Sí, eso habría sido muy aterrador. Mansfield finalmente se separó de Warner Brothers, o el estudio se cansó de sus payasadas para llamar la atención de los tabloides y la despidió, o ella estaba descontenta con el trabajo mediocre que le ofrecían y renunció. Nadie lo sabe con certeza. Cualquiera que haya sido la razón de su partida, regresó al escenario y apareció en Broadway en la comedia ¿Arruinará el éxito a Rogue Hunter? La producción tuvo casi 450 funciones, lo que hizo que el coprotagonista de Mansfield, Orson Bean, recordara:
se volvió un éxito gracias a Mansfield y toda la publicidad. Ella es la única artista que apareció en la portada de la revista Life 2 veces en un mismo año. La cosa era que no solo la revista Life le estaba dando atención a Mansfield. Durante un periodo de 9 meses, supuestamente apareció en fotografías de periódicos 2500 veces. ¿Cómo no terminas hartándote de tu propia cara en ese punto? Mansfield era básicamente un agente libre después de dejar Warner Brothers, y estar en Broadway le había dado un poco más de credibilidad, así que 20th Century Fox decidió contratarla. Podrías pensar que fue porque admiraban su trabajo. El estudio la impulsó mucho, lo que le valió un Globo de Oro por su papel en la versión cinematográfica de Arruinará el éxito a Rock Hunter, pero Fox también tenía a Marilyn Monroe en sus filas. El estudio estaba en una disputa con Marilyn Monroe, quien exigía más control creativo y mejores pagos. Así que su decisión de contratar a Mansfield, quien era vista como la competencia de Marilyn Monroe, fue una táctica de negociación para molestar a Monroe. En términos de la industria, eso es lo que se conoce como una jugada, pero a pesar del éxito inicial de Mansfield en Fox, el estudio rápidamente terminó lamentando su decisión. Estaban muy molestos con las acrobacias publicitarias de Mansfield, especialmente con el accidente de vestuario que ella había provocado en la fiesta de Sophia Loren. A Fox tampoco le agradó su matrimonio con Mickey Hargate, un fisicoculturista nacido en Hungría que había ganado el título de Mister Universo en 1955. El estudio le había pedido que saliera con otras estrellas de cine de Fox y que no tuviera hijos. No solo se casó con Hargate, que no era una estrella de cine, la pareja tuvo 3 hijos, incluyendo a Mariska Hargitay, la futura estrella de La Ley y El Orden, V. ¿Fox estaba más molesto porque rompió sus reglas o porque dio a luz a una futura estrella de NBC? Cuando ella y Hargate se casaron en 1958, hicieron una boda lujosa e invitaron a varios reporteros de periódicos. También reveló públicamente la ubicación de su ceremonia, lo que resultó en que alrededor de 8,000 espectadores curiosos se presentaran. También compró una mansión en Sunset Boulevard y la llamó el Palacio Rosa, adoptando ese color como una especie de marca personal. Desde autos hasta abrigos de piel, Mansfield coleccionaba todo lo rosa para hacerse instantáneamente reconocible ante el público, solo para tener un gancho publicitario, y eso volvía locos a los del estudio. Pero Fox no rescindió su contrato. En cambio, la castigaron de otras maneras, como prestándola a producciones cinematográficas extranjeras que eran consideradas inferiores a las películas de Hollywood y dándole papeles más pequeños. A medida que Fox se cansaba cada vez más de sus trucos publicitarios, Mansfield decidió tomar las riendas de su carrera y se convirtió en una de las primeras mujeres en encabezar un espectáculo en Las Vegas, ganando $5,000 a la semana. También empezó a hacer apariciones públicas a cambio de muebles para el hogar, comida, dinero e incluso mascotas. Asistía a ceremonias de corte de listón por una tarifa de $1,000 y aceptaba una variedad de títulos, incluyendo Señorita Contador Geiger, Señorita Suéter de Nylon y Señorita Prevención de Incendios. Se presume que en algún momento se discutió el título de Señorita Tractor Industrial. Aunque su comportamiento es algo común entre las estrellas actuales de reality shows y las celebridades que hacen de portavoces, este tipo de autopromoción era inaudito en ese entonces. Un periódico de 1961 afirmó que Jayne Mansfield había encontrado una manera de capitalizar la fama que podría crear un tipo de estrella completamente nuevo. El papel no da para mucho, pero el pago es espectacular. Ay, ni siquiera la señorita Prevención de Incendios habría podido apagar semejante quemón. Como Mansfield seguía teniendo problemas para conseguir papeles importantes en películas, Fox canceló su contrato definitivamente después de que Marilyn Monroe falleciera en 1962. Desesperada, decidió que causar aún más controversia era su única forma de volver al centro de atención. Así que en 1963 la actriz protagonizó Promesas y le dio al público del cine convencional algo nuevo: desnudez. Aunque había aparecido en toalla en El éxito arruinará a Rock Hunter y había tenido numerosos accidentes públicos con su vestuario, esta fue la primera vez que una actriz estadounidense apareció completamente desnuda en una película importante de la era del cine sonoro. Puede parecer extraño hoy en día, pero en ese entonces la desnudez simplemente no se veía en las películas estadounidenses. Jayne Mansfield esperaba que romper ese tabú revitalizara su carrera. Aunque la percepción escandalosa de la película le dio algo de atención, no le ayudó a lograr su objetivo de ser tomada en serio como actriz. Para mediados de los años 60, la gente había dejado de comprar boletos para sus películas. Ella recurrió a la televisión y al teatro local con cena para seguir trabajando y, según informes, comenzó a beber en exceso. Aunque todavía tenía éxito financiero, la imagen de chica sexy y sobresexualizada, que durante años le había dado todo lo que siempre quiso,
empezaba a jugarle muy en contra. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿sabes lo harto que estás de ver a las Kardashian en todos lados? Su estrategia de saturar los periódicos y revistas con su imagen había provocado que el público se cansara de Jayne Mansfield. Según un periodista de la época, Mansfield puede vender periódicos y revistas, atraer a millones de televidentes y reunir multitudes donde quiera que vaya. Pero en el cine ella es un gran fracaso. Podría ser que el público veía tanto de Jayne Mansfield gratis que pagar por el mismo privilegio era demasiado. Ni siquiera su intento de crear un episodio piloto para televisión en 1965 funcionó. El show de Jayne Mansfield habría sido una meta-sitcom sobre una mujer que había ganado fama como símbolo sexual, pero que ahora luchaba por ser tomada en serio como actriz shakespeariana. Oye, eso en realidad suena como un muy buen programa. La idea de Mansfield pudo haber estado décadas adelantada a su tiempo, pero desafortunadamente a nadie le interesó. La carrera de Jayne Mansfield nunca se recuperó, y su vida personal también comenzó a desmoronarse. Después de su tercer divorcio, Mansfield se involucró con su abogado de divorcio, Sam Brody. Se dice que Brody era abusivo con Mansfield y su hija mayor, y ella se hundió aún más en el alcoholismo. Mientras los dos viajaban juntos con 3 de los hijos de Mansfield y su conductor, el 29 de junio de 1967 ocurrió una tragedia. Ella salía de una presentación en un restaurante en Biloxi, Mississippi, cuando su conductor estrelló el auto contra la parte trasera de un tráiler. Jayne Mansfield, Sam Brody y el conductor murieron instantáneamente. Los niños que estaban dormidos en el asiento trasero en ese momento resultaron heridos, pero sobrevivieron. Los titulares seguirían persiguiendo a Mansfield después de su muerte. Circularon rumores de que su fallecimiento fue el resultado de una maldición puesta por el fundador de la Iglesia de Satán, Anton LaVey, quien tuvo una breve relación con Mansfield y supuestamente estaba celoso de Brody. Y aunque LaVey pudo haber maldecido a la pareja, después de todo, parece el tipo de persona que anda lanzando maldiciones, es poco probable que eso haya tenido algo que ver con el accidente. El fallecimiento de Mansfield sí tuvo un resultado positivo. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras creó una ley después de la colisión que requería que todos los remolques de camiones tuvieran un protector trasero para evitar que los vehículos se metieran debajo de ellos, como lo hizo el auto de Mansfield. Esta característica de seguridad a menudo se conoce como la barra Mansfield. ¿Cómo es que la fama de Mansfield se vino tan abajo mientras que Marilyn Monroe, quien era considerada tan parecida a Mansfield que un importante estudio de cine las enfrentó, se convirtió en un ícono querido? Esto pudo haber sido porque Monroe se presentaba como inalcanzable, mientras que Mansfield le mostraba al público cada aspecto de su vida, abriendo el camino para las estrellas de reality modernas y los buscadores de fama. Su carrera también pudo haber comenzado a estancarse cuando los estándares de belleza empezaron a cambiar. Cuando Mansfield se hizo popular a finales de los años 50, su imagen de rubia explosiva era considerada ideal, lo cual aprovechó fácilmente para convertirse en una estrella. Pero durante los años 60, la idea popular del atractivo sexual comenzó a cambiar de las modelos pin-up de los años 40 y 50 para favorecer a nuevas estrellas de moda como la actriz Raquel Welch y la modelo Twiggy. Pero Mansfield, una mujer que construyó una carrera breve pero duradera gracias a su astucia con los medios, probablemente habría encontrado la manera de seguir siendo relevante. Para empezar, probablemente se habría teñido el cabello de rojo. La película de 1981 Rugido sigue a un hombre que vive pacíficamente entre animales salvajes en África hasta que su familia lo visita y todo se sale de control. Pero el verdadero infierno ocurrió detrás de cámaras, donde 70 miembros del elenco y el equipo resultaron heridos en el set. Y eso es solo el principio. Ahora echemos un vistazo a algunos compañeros de reparto bastante terribles. En una producción moderna de Hollywood que requiriera animales peligrosos en una escena, el director probablemente solo usaría CGI para insertar a la criatura en la película, pero esa no era una opción para Noel Marshall, así que usó leones reales. Y no solo leones. Una vez que el rodaje principal comenzó en octubre de 1976, se llevó a todo un grupo de animales al set. El elenco animal incluía 132 leones, tigres, leopardos, pumas y jaguares. Y esos eran solo los grandes felinos. Con menos garras, pero igual de peligroso, estaba un elefante macho de 10,000 libras llamado Timbo. La inspiración para Roar vino de una experiencia real del director Noel Marshall y su esposa Tippi Hedren, quienes tuvieron la idea para la película después de viajar a África. La pareja visitó una reserva de animales en Mozambique donde vieron un edificio antiguo lleno de una manada de leones. Después de eso, se les ocurrió la premisa de un científico que vive en armonía con los leones, protegiéndolos de los cazadores. La pareja pensó que la película estaría ambientada en África, pero se filmaría en California.
Así que en 1971 empezaron a criar cachorros de león en su casa en Sherman Oaks, California, que es la misma ciudad donde filmaron Rápidos Tiempos en Richmond High, muy al estilo africano. Noel y Tippi también compartían la casa con sus 3 hijos. Marshall y Hedron en realidad pensaban que estaban siendo precavidos. Razonaron que criar a los leones junto con sus hijos minimizaría las posibilidades de que el elenco y el equipo fueran atacados una vez que comenzara la producción. El hijo del director, John Marshall, recordó haber vivido en la casa con leones durante unos 6 meses. Bromeó diciendo que los llamaban adolescentes porque a las 3 de la mañana, cuando te quedabas dormido, podían matarte. Y cuando no te matan, desarrollas confianza. Apuesto a que esos chicos parecían unos aperitivos enormes para esos felinos. En un hecho que probablemente no hizo muy feliz a la compañía de seguros, los ataques ocurrieron con frecuencia en el set de Rugido. Pensarías que la producción no estaría muy ansiosa de que eso se supiera, pero al contrario, Noel Marshall dejó varios de los ataques reales de los grandes felinos en el corte final de la película. Eso incluye escenas en las que tanto su hijastra como su esposa resultaron tan gravemente heridas que tuvieron que ser hospitalizadas. Esa atmósfera naturalmente creó mucho miedo, y la angustia real del actor es visible en la pantalla. Así que no solo Marshall no ganó ningún premio al mejor director por esta película, tampoco iba a ganar el premio al padre del año. Por lo que dicen, Marshall puso repetidamente a su elenco y equipo, una vez más, incluyendo a su propia familia, en grave riesgo para conseguir las tomas. Según su hijo John, Marshall se negaba a decir corte incluso cuando sus actores pedían ayuda a gritos. Según el crítico de cine Matt Singer, los actores en Roar parecen rehenes que están siendo obligados a interpretar papeles a punta de pistola. También reflexionó que el supuesto mensaje de Roar es uno de pacífica convivencia entre especies. Pero ese mensaje se contradice con escena tras escena de leones destruyendo cosas, comiendo cosas, saltando sobre cosas y, en general, asustando a todo el que se les cruza. La hija adolescente de Tippi Hedron, Melanie Griffith, quien más tarde se hizo famosa en películas como Secretaria Ejecutiva, Algo Salvaje, Alturas de Pacífico y La Hoguera de las Vanidades, fue elegida para Roar, y la experiencia resultó traumática para ella. De hecho, en un momento ella renunció al proyecto diciendo que no quería terminar con la mitad de la cara. Pero desafortunadamente para ella, regresó, solo para ser mordida y arañada por un león. Griffith necesitó cirugía reconstructiva facial para reparar el daño. Para colmo de males, la escena donde Griffith es atacada se puede ver en la película terminada. Tippi Hedron escribió un libro en 1988 sobre la realización de Roar, llamado Los gatos de Champal. De manera extraña, ella esperaba que su historia sobre la producción de una película donde la gente fue atacada repetidamente por leones mostrara las posibilidades de las relaciones entre humanos y grandes felinos. Es difícil de comprender, pero evidentemente ella seguía pensando así, incluso después de que ella y su familia casi mueren por culpa de los grandes felinos. Para que conste, Hedron recibió su buena parte de maltratos durante la producción. Ella desarrolló gangrena después de que Timbo, el elefante, le aplastara la pierna entre su trompa y su colmillo. Un león la mordió en la parte trasera de la cabeza. Además, sufrió fracturas en la pierna y necesitó injertos de piel después de que Timbo la arrojara mientras lo montaba. Una vez más, muchos de estos ataques quedaron en la versión final y pueden verse en la película. El hijo de Noel Marshall, John Marshall, actuó en Roar y realizó muchas otras tareas de producción. Como el resto de la familia, John no salió ileso del rodaje. En otro incidente frente a la cámara que ocurrió muy temprano en la producción, un león macho mordió la cabeza de Marshall y se negó a soltarlo. Se necesitaron 6 hombres y 25 minutos para liberarlo de las garras del león. Al final recibió 56 puntos. Para la mayoría de nosotros, un incidente así nos haría pensar, tal vez este trabajo no es para mí. Pero eso no impidió que John regresara a la producción. De hecho, volvió al trabajo solo 2 días después. El espectáculo debe continuar. ¿Pero realmente continúa? Quizás por algún sentido de lealtad entre padre e hijo, John Marshall fue el único miembro de la familia dispuesto a promocionar Roar durante su relanzamiento en 2015. Sin embargo, en entrevistas dijo que todavía tiene pesadillas por la filmación y, dejando de lado cualquier sentido de lealtad por el momento, también tuvo algunas palabras duras para su padre. Papá fue un idiota por hacerle eso a su familia. Sí, pero ¿alguna vez trabajaron para James Cameron? Noel Marshall fue el escritor, director y protagonista de Roar, y las heridas lo demostraban.
De hecho, Marshall terminó con tantas mordidas, algunas de las cuales fueron filmadas y otras no, que finalmente desarrolló gangrena. El director tuvo que ser hospitalizado durante 6 meses debido a esa condición, además de las múltiples lesiones en las piernas que sufrió después de que un león lo arrastrara por el set. Le tomó años recuperarse. Supongo que eso es sufrir por tu arte. Jan de Bont fue el director de fotografía de películas legendarias como Duro de Matar, La Casa del Octubre Rojo y Bajos Instintos. Pero Roar fue el primer rodaje en Estados Unidos del director de fotografía holandés y casi fue el último. Filmar animales salvajes a corta distancia obviamente tenía sus riesgos. De Bont fue escalpado por un león y necesitó 120 puntadas para volver a unir su piel. El actor John Marshall recuerda que asumió que la producción tendría que buscar un nuevo director de fotografía porque pensó que no había manera de que De Bont regresara. Pero como un verdadero profesional y tal vez un loco, De Bont terminó de filmar la película. Cuando lo hizo, Marshall se quedó asombrado. Roar se filmó en Soledad Canyon, que está a unas 50 millas al norte de Los Ángeles, California. Y aunque el estado dorado también es conocido por su buen clima, también es famoso por los incendios forestales. Sí, los incendios fuera de control son algo común en California, y antes de que terminara la producción, el set de Roar estuvo a punto de ser destruido por 2 incendios forestales diferentes, además de una inundación. El diluvio acabó con varios leones, arrasó con el set y destruyó parte del material filmado y el equipo de grabación. Varios leones escaparon durante la inundación, lo que obligó a las autoridades locales a dispararles a 3 de ellos. Estos desastres naturales retrasaron la producción varios años y costaron millones de dólares. Tippi Hedren y Noel Marshall se divorciaron en 1982, y no es sorprendente que el hijo de Marshall, John, crea que el desastre que fue Roar tuvo algo que ver con eso. Según John, Melanie era hijastra de Noel, pero era hija biológica de Tippi. Él creía que el hecho de que su padre siguiera poniendo a la chica, que entonces tenía 17 años, en un peligro tan grave, dejó una impresión muy fuerte en su madre. Aunque otros factores pudieron haber influido, la teoría de John parece bastante fácil de creer. Noel Marshall pensó que podría filmar Roar en 6 meses con un presupuesto de $1 millón. Sin embargo, cuando los leones son los coprotagonistas de una película, es inevitable que haya complicaciones, y sí que las hubo. Marshall y su director de fotografía, Jan de Bont, se vieron obligados a filmar las escenas en un estilo documental, muchas veces cubriendo la acción con 8 cámaras Panavision de 35 milímetros. La escena en la que Marshall conduce un jeep con tigres en la parte trasera tomó 2 semanas de ensayo. Y como los actores frecuentemente requerían hospitalización y los desastres naturales seguían destruyendo los escenarios, la película se retrasó repetidamente. Al final, Roar tomó 5 años y costó millones de dólares. Gran parte de la película terminó siendo financiada personalmente por Marshall y Hedren, después de que sus financiadores se retiraron. ¡Qué listos esos financiadores! A pesar de toda la sangre, sudor y lágrimas que literalmente se invirtieron en Roar, ni siquiera se estrenó en Norteamérica cuando se terminó en 1981. Hollywood simplemente perdió el interés después de todos los retrasos en la producción. Hollywood, tan voluble. Se proyectó en varios cines alrededor del mundo, pero solo recaudó un escaso $1 millón en taquilla. Décadas después, sin embargo, en 2015 Drafthouse Films finalmente llevó Roar a la pantalla grande en Estados Unidos. La compañía relanzó la película en 6 cines a nivel nacional, con una expansión esa primavera y un lanzamiento en DVD en el verano. La película también se proyectó en el festival South by Southwest. En entrevistas, el fundador de Alamo Drafthouse, Tim League, describió la película como esta pequeña gran joya desconocida que esperamos darle a conocer a un público completamente nuevo. Esa es una forma de decirlo. La Dimensión Desconocida fue uno de los programas más perdurables de la televisión estadounidense jamás producidos, desde su icónica introducción hasta la cadencia, a menudo imitada, de su creador y presentador. La Dimensión Desconocida definió lo que la ciencia ficción reflexiva, profunda y perspicaz podía aspirar a ser para toda una generación. Y luego, en los años 80, se hizo una película y ocurrió un desastre. La Dimensión Desconocida fue un programa de televisión que se transmitió de 1959 a 1964. Fue la creación del guionista Rod Serling. El programa duró un total de 5 temporadas y presentó las primeras apariciones de muchas futuras superestrellas, como Dennis Hopper, William Shatner y Robert Redford. La Dimensión Desconocida se ganó un lugar en los corazones y mentes de los estadounidenses de toda condición.
Para cuando llegaron los años 80 en todo Hollywood, se hablaba de traer de vuelta la dimensión desconocida. Finalmente contrataron a Steven Spielberg para encargarse del relanzamiento. Aunque hubo discusiones sobre traerla de vuelta a la pantalla chica, al final, Steven Spielberg decidió reclutar a algunos de sus colegas cineastas de la élite de Hollywood y llevar la obra maestra de Rod Serling a la pantalla grande. Steven Spielberg decidió que la película de La Dimensión Desconocida sería un remake de 3 episodios de la serie original y una historia completamente nueva y original. Los directores elegidos para el proyecto fueron John Landis, Joe Dante, George Miller y por supuesto el propio Steven Spielberg. A John Landis se le asignó la dirección de Tiempo Fuera, basada en el episodio clásico Igualdad de Misericordia de la serie de televisión La Dimensión Desconocida. El veterano actor de carácter Vic Morrow fue elegido para interpretar a Bill Connor, un hombre profundamente intolerante que, en un giro kármico del destino, es misteriosamente enviado al pasado, saltando de una época a otra. Se encuentra a sí mismo como un judío durante la Segunda Guerra Mundial enfrentándose a las tropas nazis, luego como un hombre negro lidiando con el Ku Klux Klan y finalmente como un vietnamita durante la Guerra de Vietnam. Se encuentra protegiendo a 2 niños pequeños de las tropas estadounidenses. Originalmente, el final de Tiempo Fuera mostraba que Bill Connor permanecía sin remordimientos durante toda la historia. Sin embargo, después de que el estudio expresara su preocupación, Landis agregó una escena en la que Connor salva a los 2 niños del fuego cruzado, arriesgando su propia vida, dándole así un poco más de dimensión al personaje. Su personaje pronuncia las palabras «Juro por Dios que los protegeré», lo cual resultaría ser una ironía premonitoria. A medida que la preproducción de la película avanzaba, Landis y el resto de su equipo tenían un problema logístico que necesitaban resolver de manera rápida y discreta. Tenían que averiguar cómo iban a filmar secuencias increíblemente complejas y que requerían mucho tiempo con niños. El sindicato de actores tenía requisitos estrictos para las condiciones que rodeaban a los niños en las películas y exigían un toque de queda estricto. Alguien del equipo sugirió que, para evitar este requisito, podrían contratar a 2 niños que no fueran del sindicato y luego pagarles como extras. Landis estuvo de acuerdo. Los padres de los niños no fueron informados sobre el helicóptero ni sobre sus posibles peligros antes de la filmación. Landis y su equipo completaron una toma alrededor de las 10:30 de la noche. Los niños fueron enviados de regreso con sus padres. Luego, alrededor de las 2:30 de la mañana, se capturó una toma con una explosión masiva, que el piloto del helicóptero, Dorsey Wingo, consideró sumamente peligrosa. Las máquinas de lluvia le dificultaban realizar su trabajo de manera segura. Wingo le preguntó a su copiloto cómo deberían informar al director sobre las dificultades que estaban teniendo. Pero antes de que tuvieran oportunidad de decir algo, Landis se les acercó diciendo: «Necesito que vuelen más bajo, necesito que se acerquen más». Al principio mostraron dudas, pero Landis, armado con un megáfono, les gritó a los hombres. El vehículo en cuestión era un helicóptero Bell U-1 Iroquois, mejor conocido como un Huey. Decir que este helicóptero era resistente y capaz de realizar las acrobacias en cuestión es cierto. El helicóptero fue literalmente probado en batalla después de haber sido utilizado durante la Guerra de Vietnam. La noche en cuestión estaban filmando una secuencia al final de la historia donde Morrow huía a través de un río poco profundo, de aproximadamente 1,5 metros de profundidad y 6 metros de largo. Se suponía que él debía cargar a los 2 niños actores a través del río mientras era perseguido por soldados estadounidenses. Los niños y sus padres fueron llamados al set para filmar la secuencia. Hay informes contradictorios sobre qué creía exactamente Dorsey Wingo, un verdadero veterano de la Guerra de Vietnam, que iba a suceder. Algunos han dicho que él pensaba que la escena no iba a tener explosiones. Otros dijeron que sí. Cuando estaban a punto de grabar, un miembro de la producción expresó su preocupación de que esto era demasiado peligroso para filmar. En ese momento Landis se volteó, sonrió y dijo: «Aún no has visto nada». El helicóptero de Wingo estaba flotando aproximadamente a 25 pies del suelo. El plan era que volara sobre los actores mientras cruzaban el río, aterrizara en un claro y Vic Morrow y los 2 niños corrieran hacia el helicóptero y subieran a él como el final culminante de la historia. Cuando se dio la orden de acción, Wingo giró el helicóptero 180 grados para prepararse para el aterrizaje. Sin embargo, se disparó un mortero en un mal momento que chocó con la sección trasera del helicóptero, desprendiéndola. El helicóptero giró fuera de control y se precipitó hacia el suelo. En ese preciso momento, Morrow dejó caer accidentalmente a Chen al agua. Intentó levantarla, pero no pudo reaccionar lo suficientemente rápido. Los actores murieron instantáneamente cuando las aspas del helicóptero decapitaron a Morrow y Lee, y Chen fue aplastada por la estructura del helicóptero.
El set fue cerrado inmediatamente después del accidente y los padres de los dos niños fueron llevados de urgencia a un hospital cercano. No podían dejar de llorar y gritar. El personal determinó que estaban en estado de shock. La historia cobró vida propia, con el público y los medios sometiendo a un intenso escrutinio lo que sucedió esa noche. Las noticias sobre Landis y la producción eludiendo las leyes laborales, junto con su fatídica frase «aún no han visto nada», resonaron en los noticieros vespertinos durante meses. En octubre de 1984, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó sobre la tragedia y se inició una investigación. La Administración Federal de Aviación acababa de implementar regulaciones en marzo de ese año para definir cómo debían regularse las aeronaves durante las producciones de cine y televisión. Sin embargo, las nuevas regulaciones solo cubrían aeronaves de ala fija, no helicópteros. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recomendó una enmienda a las regulaciones para incorporar helicópteros, la cual fue aceptada en 1986, pero la acción fue demasiado poco, demasiado tarde. Personas habían muerto y el público quería justicia. La tragedia y la indignación pública que rodearon el accidente en el set de la película La Dimensión Desconocida llevaron a una demanda civil y una penal contra los cineastas que duró años. En 1986 se llevó a cabo un juicio estatal. Landis y sus colaboradores fueron acusados de 3 cargos de negligencia grave y 3 cargos por muerte en circunstancias ilícitas que constituyen homicidio involuntario. Se inició un juicio inicial, fue desestimado por falta de pruebas, pero luego, en un tribunal de apelaciones, pasó a un juicio completo ante un jurado. Los miembros del jurado estuvieron bajo intensa observación y en un momento incluso fueron llevados al lugar donde ocurrió el accidente y presenciaron una recreación de los hechos en cuestión. Landis se mostró estoico y callado durante todo el juicio. Cuando le preguntaron si había visto las grabaciones antes del juicio, respondió: «Solo 2 veces antes. Es muy difícil para mí verlo». El padre de Michael Lee, Daniel Lee, testificó que escuchó a Landis instruir al piloto del helicóptero que volara más bajo. Los 4 padres testificaron que nunca se les informó que habría explosivos o helicópteros en el set. Todos testificaron que se les dijo repetidamente que nadie estaba en peligro durante la grabación. Landis, Folsey, Wingo, el gerente de producción Allingham y el especialista en explosivos Paul Stewart dieron su testimonio. Los altos mandos se declararon culpables de la contratación ilegal de los menores, pero insistieron en que no habían hecho nada malo durante el rodaje. «Fuiste una batalla encarnizada». La primera andanada de la defensa alegó que los padres de los niños eran unos mentirosos, que estaban inventando completamente las historias. Harlan Brown, el abogado defensor, dijo esto: «Ellos negarán que sabían que iba a haber un helicóptero y efectos especiales en una escena en la que ya habían visto una escena similar 5 horas antes. Simplemente no podemos explicar eso porque el señor Folsey de hecho les dijo todo eso. Hubo un testigo independiente de eso y hay otra familia que fue reclutada cuyos hijos eran suplentes y a todos se les dijo eso». Durante el transcurso del juicio, la defensa pidió repetidamente la nulidad del juicio, pero se la negaron. La asistente de producción Donna Schumann testificó que ella pensaba que los creativos involucrados absolutamente sabían lo que estaban haciendo y que escuchó a George Folsey decir que lo meterían a la cárcel por tener niños tan cerca de explosivos. El juicio continuó con cada parte volviéndose cada vez más conflictiva. Todos los días, después de que terminaba la sesión del juicio, la defensa y la fiscalía se paraban en el pasillo y llamaban mentirosa a la otra parte frente a enormes filas de cámaras de los medios. Finalmente, los acusados fueron absueltos en el juicio de 9 meses que se llevó a cabo de 1986 a 1987. Más tarde, el fiscal declaró públicamente que uno de los factores clave por los que el jurado los declaró inocentes fue que de alguna manera se les había dicho una mentira, que John Landis iba a hacer una película sobre el juicio y que los iba a elegir para que se interpretaran a sí mismos. Si querían que se hiciera la película y aparecer en ella, lógicamente tenían que absolverlo. No podía hacerla desde la cárcel. ¿Era esto cierto? Por supuesto que no. Pero supuestamente el jurado escuchó esto y cualquier cosa que Landis estuviera garabateando en un bloc de notas durante el juicio, todos lo notaban, asumiendo que estaba escribiendo una escena para esa película mítica. Entonces, ¿qué pasó con las familias de las víctimas? La familia de Merrow llegó a un acuerdo extrajudicial en un caso civil dentro de un año. Las familias de los niños recibieron millones de dólares en varias demandas civiles, lo cual obviamente no alivia el dolor horrible de perder a un hijo. Landis habló sobre el incidente en 1996 diciendo: «No hubo absolutamente ningún aspecto bueno en toda esta historia. La tragedia, en la que pienso todos los días, tuvo un impacto enorme en mi carrera, del cual posiblemente nunca se recupere». Su comportamiento durante el juicio
fue supuestamente tan carente de remordimiento que acabó para siempre con su amistad con Steven Spielberg. Cuando le preguntaron al respecto, Spielberg dijo: "Ninguna película vale la pena como para morir por ella. Creo que ahora la gente se enfrenta mucho más que antes a los productores y directores que piden demasiado. Si algo no es seguro, es el derecho y la responsabilidad de cada actor o miembro del equipo gritar corte". Cuando finalmente se estrenó la película de La Dimensión Desconocida, no incluyó ninguna de las escenas que se filmaron con Morrow y los dos niños cruzando el río. No hay negocio como el mundo del espectáculo, al menos no como ningún otro que conozcamos. Y el lema del mundo del espectáculo es que sin importar lo que pase, el show debe continuar. Pero ¿qué haces cuando la estrella del espectáculo muere antes de que termine la filmación? ¿Cómo lo manejan? El 22 de enero de 2008, Heath Ledger, de 28 años, fue encontrado inconsciente en su cama por su empleada doméstica y su masajista. Al enterarse de la situación, la amiga de Ledger, Mary Kate Olson, envió a un guardia de seguridad privado al lugar, pero ya era demasiado tarde. Ledger había sucumbido a lo que más tarde se determinaría como una sobredosis de drogas. El actor australiano, entonces más famoso por sus apariciones en películas como Secreto en la montaña, acababa de terminar de filmar su papel como el Guasón en El Caballero de la Noche de Christopher Nolan y estaba en medio de la producción de El imaginario del Dr. Parnassus de Terry Gilliam cuando falleció. Para completar la película, Gilliam invitó a los amigos cercanos de Ledger, Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell, para interpretar versiones transformadas del personaje de Ledger en las escenas restantes. El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker, más famoso por su papel como Brian O'Connor en la franquicia Rápidos y Furiosos, salía de un evento benéfico con su viejo amigo del automovilismo, Roger Rodas. Rodas perdió el control de su Porsche Carrera GT y se estrelló contra un árbol, quitándoles la vida instantáneamente a ambos hombres. En ese momento, Rápidos y Furiosos 7 todavía estaba en pleno rodaje y Universal Pictures puso la película en pausa indefinida mientras se reunían con la familia de Walker para discutir la mejor manera de proceder. Finalmente, las escenas de Walker se completaron usando una combinación de efectos especiales y dobles de acción, incluyendo a sus dos hermanos en la vida real, Caleb y Cody. En otras palabras, terminaron el último papel de Walker con el poder de la familia. Brian O'Connor estaría orgulloso. Existe una leyenda urbana que dice que la familia de Bruce Lee estaba maldita, y aunque tal vez no creas en maldiciones, es fácil ver cómo comenzó la leyenda. La vida de Lee fue trágicamente corta, falleciendo a los 32 años en circunstancias extrañas, y su hijo Brandon Lee murió después durante una acrobacia que salió mal en el set de la película de acción sobrenatural El Cuervo. El 31 de marzo de 1993, mientras filmaba una escena en la que el personaje de Lee debía recibir un disparo, la pistola de utilería contenía un fragmento de una bala real que quedó en la recámara después de haber sido cargada previamente para una toma en primer plano. Cuando la bala de fogueo en la pistola se disparó, el fragmento fue expulsado con la fuerza de una bala, impactando a Lee en el abdomen. Falleció más tarde ese mismo día a la edad de 28 años. En lugar de cancelar la película, los cineastas decidieron terminar El Cuervo usando dobles y efectos especiales y se convirtió en un éxito de culto. El 31 de octubre de 1993, River Phoenix, famoso por sus apariciones en películas como Cuenta conmigo y Mi mundo privado, sucumbió a una sobredosis de drogas afuera del Viper Room en Hollywood. La autopsia encontró varias drogas, incluyendo cocaína y morfina, en su organismo, y hubo reportes posteriores de que Phoenix había estado en un desenfreno con el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, John Frusciante. Al momento de su muerte, Phoenix había terminado aproximadamente el 80% de la filmación de su papel en el drama Dark Blood, dirigido por George Schlesser. La película permanecería inconclusa durante 19 años y la familia Phoenix se negaría a ayudar en su finalización. Finalmente se proyectó para una audiencia privada en el Festival de Cine de los Países Bajos en 2012 con Schlesser, usando narración para sustituir las escenas faltantes. Posteriormente se proyectó públicamente en algunos festivales más y recibió en su mayoría críticas positivas. El 2 de febrero de 2014, Philip Seymour Hoffman fue encontrado muerto por una sobredosis de heroína. Después de más de 25 años de sobriedad, el actor ganador del Oscar había recaído trágicamente solo 8 meses antes de su muerte. En ese momento, a Hoffman le quedaba una semana de rodaje para la segunda entrega de Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, pero ya había completado suficiente de su papel para que la película pudiera terminarse. La película fue dedicada al fallecido actor. El 29 de noviembre de 1981,
Natalie Wood se ahogó frente a la costa de la isla Catalina, en California. Wood estaba en un viaje en barco con su esposo Robert Wagner, el actor Christopher Walken y el capitán del barco, Dennis Daver. Aunque la muerte de Wood fue inicialmente considerada accidental, las circunstancias que rodearon el hecho siguen siendo misteriosas. En 2018, la policía nombró a Wagner como una persona de interés, al señalarlo como la última persona que la vio con vida. En el momento de su fallecimiento, Wood estaba en medio de la producción del thriller de ciencia ficción de 1983 Brainstorm, que coprotagonizaba WoW. El estudio intentó cancelar la producción después del fallecimiento de Wood, pero el director Douglas Trumbull logró convencer a la compañía de seguros de pagar para que se completara. La hermana de Wood, Lana, fue utilizada para completar sus pocas escenas restantes, y la película se estrenó con críticas mixtas. La icónica rubia explosiva Marilyn Monroe estaba en medio de la filmación de la comedia Something's Got to Give, cuando su cuerpo fue encontrado en su casa de Brentwood, California, el 5 de agosto de 1962. La causa de muerte de Monroe se informó como una sobredosis de barbitúricos. La película, que solo estaba parcialmente terminada, no pudo completarse sin Monroe, por lo que nunca fue estrenada. Sin embargo, eso no significa que se haya perdido por completo con el tiempo. Imágenes de esa película se usaron para crear el documental de 1990 Marilyn Something's Gotta Give. John Candy fue una de las estrellas de la comedia más queridas de los años 80, conocido por interpretar personajes de gran corazón en películas como Aviones, Trenes y Automóviles. Sin embargo, su última película, Wagons East, estuvo tan lejos de ser icónica como se puede estar. Con un impresionante 0% en Rotten Tomatoes, Wagons East ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los peores westerns de todos los tiempos. Lamentablemente, después de terminar su último día de rodaje principal, Candy sufrió un infarto masivo mientras dormía el 4 de marzo de 1994. Wagons East se completó usando dobles de cuerpo, efectos especiales y reescrituras, pero el resultado final fue un homenaje agridulce cuando la película fracasó en taquilla. Cory Monteith fue una de las estrellas revelación de la comedia musical Glee de Fox. Lamentablemente, el 13 de julio de 2013, entre la cuarta y quinta temporada del programa, el actor de 31 años falleció en su habitación de hotel en Vancouver, Canadá. Las autoridades determinaron que había sufrido una sobredosis accidental, pero descartaron cualquier acto delictivo. Para honrar el fallecimiento de Monteith, Glee transmitió un episodio especial llamado El Mariscal de Campo, que mostraba las consecuencias de la muerte del personaje de Monteith, Finn Hudson. El episodio, que fue en general bien recibido, concluyó con una dedicatoria a Monteith. El 11 de septiembre de 2003, mientras filmaba la comedia de ABC 8 reglas simples para salir con mi hija adolescente, el icónico actor de comedias John Ritter, más famoso por su trabajo en Tres son multitud, se desplomó por dolores en el pecho. El actor fue llevado de urgencia a un hospital al otro lado de la calle y falleció esa misma noche debido a una disección aórtica causada por un defecto cardíaco congénito previamente no diagnosticado. El equipo creativo incorporó la muerte del personaje de Ritter en la serie, acortó el título a 8 reglas simples y agregó al elenco al veterano actor James Garner como un abuelo que vive con la familia. El programa continuó en su nueva versión durante otra temporada y media antes de ser cancelado en 2005. El 4 de septiembre de 2006, el querido aventurero, conservacionista y defensor de los animales australiano Steve Irwin, conocido como el cazador de cocodrilos, falleció trágicamente tras un desafortunado encuentro con una raya. En el momento de su muerte, el cazador de cocodrilos estaba filmando el documental submarino Los más mortales del océano. El documental se completó después del fallecimiento de Irwin, y el producto final no contenía imágenes ni siquiera referencias a su muerte, aparte de una dedicatoria. Curiosamente, mientras que la viuda de Irwin, Terry, afirma que las grabaciones de sus últimos momentos fueron destruidas, algunos involucrados en la producción aseguran que todavía existen. Cuando Don Rickles falleció a los 90 años en 2017, aún no había grabado sus partes para Toy Story 4, estrenada en 2019, pero el director Josh Cooley no podía imaginar a nadie más como el señor Cara de Papa y no iba a dejar que la muerte lo detuviera. Para completar la película, el equipo editorial de Pixar revisó más de 2 décadas de grabaciones de Don Rickles, incluyendo diálogos, tomas descartadas, cortos e incluso juguetes con licencia, y registraron cada palabra, cada tos y cada murmullo para poder armar lo que necesitaran. Luego, Cooley trabajó junto a los guionistas Andrew Stanton y Stephanie Folsom para escribir líneas generales para el personaje del señor Cara de Papa,
las cuales reunieron usando la base de datos de frases de Don Rickles que habían archivado. Funcionó y la película terminada fue un éxito. El ícono del cine de terror Bela Lugosi, mejor conocido por interpretar al Conde Drácula, sufrió un ataque cardíaco fatal el 16 de agosto de 1956 mientras filmaba la película de serie B y bajo presupuesto Plan 9 del espacio exterior. Después de la muerte de Lugosi, el notorio director Ed Wood le pidió al quiropráctico de la familia que sustituyera a Lugosi para rodar sus escenas restantes, a pesar de que no se parecía ni sonaba nada como el actor. ¿Cómo resultó? Bueno, Plan 9 ha sido famosa por ser llamada la peor película de todos los tiempos, pero tiene una enorme base de seguidores de culto que persiste hasta el día de hoy. Probablemente al legendario actor de terror le habría divertido mucho. Conocido por protagonizar la clásica comedia de situación Sanford y su hijo, el actor Redd Foxx falleció el 11 de octubre de 1991 después de sufrir un ataque al corazón en el set de su programa La Familia Real. Debido a que el personaje de Redd Foxx en Sanford y su hijo solía fingir ataques al corazón como una broma recurrente, sus compañeros de reparto primero creyeron que el actor estaba bromeando, pero pronto se dieron cuenta de la horrible verdad. El programa fue diseñado como un proyecto pensado para el lucimiento de Redd Foxx, así que cuando se tomó la decisión de continuar la producción sin él, sufrió en los índices de audiencia. Los productores hicieron un episodio especial para abordar la muerte del personaje de Redd Foxx y trajeron a Jack y Harry para intentar renovar el programa. A pesar de probar a Jack y Harry en dos papeles completamente diferentes, el programa nunca se recuperó de la pérdida de su estrella y fue cancelado antes de terminar la temporada. Solo 12 días después de que se estrenara su serie en ABC 8 es suficiente, la actriz ganadora del Emmy, Diana Hyland, fue diagnosticada con cáncer de mama y falleció el 27 de marzo de 1977. A pesar de que solo se habían emitido unos pocos episodios, el personaje de Diana Hyland, la madre de la familia, no fue reemplazado. En cambio, su muerte fue incorporada en la trama de la serie y 8 es suficiente continuó durante 5 temporadas más. El 23 de julio de 1982, el veterano actor Vic Morrow falleció en un trágico accidente mientras filmaba una escena de guerra para la película La Dimensión Desconocida. Morrow y 2 actores infantiles estaban filmando una escena de escape cuando un helicóptero que flotaba a 25 pies de altura se desplomó sobre ellos, causándoles la muerte a los 3. El director John Landis fue acusado de homicidio involuntario, pero fue absuelto después de un juicio que duró 9 meses. La película finalmente se estrenó con críticas mixtas y provocó que el codirector de La Dimensión Desconocida, Steven Spielberg, rompiera relaciones con Landis. El 15 de marzo de 1958, el ícono de Hollywood Tyrone Power, famoso por clásicos como El signo del zorro de 1940, estaba filmando una pelea de espadas para la épica película de 1959 Salomón y la reina de Saba. Quejándose de que le dolía el brazo, Power detuvo la filmación y luego sufrió un infarto masivo en el set. Trágicamente falleció camino al hospital. Después de mucha consideración, el estudio decidió reasignar el papel de Power a Yul Brynner. La película se completó y se estrenó con éxito en taquilla, pero recibió críticas desfavorables. De hecho, el director de la película, King Vidor, lamentó públicamente lo mucho mejor que Power habría sido en el papel que Brynner. Imaginamos que esa fue la última vez que Brynner le hizo un favor. Interpretando al patriarca Jock Ewing en la icónica telenovela nocturna Dallas, el veterano actor Jim Davis apareció en 75 episodios de las primeras 4 temporadas del programa, pero Davis había sido diagnosticado con un tumor cerebral y falleció el 26 de abril de 1981, mientras la 4ª temporada aún se estaba transmitiendo. Como recordarán los fanáticos de Dallas, el personaje de Davis, Jock, murió en un accidente de helicóptero cuando regresaba de Sudamérica en un episodio que se transmitió en enero de 1982, un evento que se convirtió en un momento clave en la historia de la serie. A pesar de la pérdida de Davis, la serie continuó durante 9 años más. La actriz de cine para adultos Bambi Woods protagonizó una de las películas más infames de los años 70, solo para aparentemente desaparecer de la faz de la Tierra unos pocos años después. Es uno de los misterios más duraderos de Hollywood y nunca se ha resuelto oficialmente. Sus películas quizá no sean aptas para ver en el trabajo, pero este video debería estar bien.
En 1978, Bambi Woods protagonizó la muy publicitada película para adultos Debbie Does Dallas, y sus experiencias reales al intentar unirse al equipo de porristas de los Dallas Cowboys supuestamente inspiraron la trama. Por si no lo sabes, Debbie Does Dallas se centra en Debbie, una joven porrista que quiere unirse al famoso equipo Texas Cowgirls, pero no tiene el dinero suficiente para ir a las audiciones, así que Debbie comienza a intercambiar favores íntimos por dinero con la esperanza de perseguir sus sueños. Si lo piensas, es una estructura clásica de la historia del viaje del héroe. Además, muchas de las escenas se filmaron en la biblioteca del Pratt Institute y en Brooklyn College. Los cineastas sí pidieron permiso para filmar en ambos lugares, pero al parecer no revelaron el tipo de película que estaban haciendo. Tal vez podrían haber dicho que era para una clase de anatomía humana. Los uniformes de porristas de las Texas Cowgirls en la película son casi idénticos a los uniformes reales de las porristas de los Dallas Cowboys de esa época, y al equipo de la NFL no le agradó nada. Los Dallas Cowboys rápidamente demandaron a los cineastas por infracción de derechos de autor, pero los cineastas usaron la demanda a su favor, creyendo que les traería publicidad. Con una demanda de uno de los equipos más populares de la NFL, la película ganó atención nacional y vendió 50,000 copias después de su estreno en cines. Las películas de Debbie Does Dallas y el propio título se volvieron tan exitosos que inspiraron un montón de derivados. Woods continuó interpretando su papel como Debbie en dos secuelas, Debbie Does Dallas Part 2 y Debbie Does Dallas 3, The Final Chapter, estrenadas en 1981 y 1985, respectivamente. Es raro que titularan la última como si fuera una película de Viernes 13. Bueno, tal vez no sea tan raro. Debbie Does Wall Street salió en 1991 y en 2000 Debbie Does New Orleans se lanzó en video. En 2007, Vivid Entertainment estrenó una película llamada Debbie Does Dallas. De nuevo, incluso un musical fuera de Broadway. Debbie Does Dallas, el musical, llegó en 2002, aunque ese tiene el tono de una comedia satírica y reemplaza las escenas para adultos con números musicales: 5, 6, 7, 8. Woods formó parte de la época dorada del cine para adultos, una era en la que las películas para adultos se estrenaban en cines y dejaban una huella cultural. No, en serio, las películas clasificadas X solían tener fines de semana de estreno como Batman, pero aunque las ganancias eran altas, no existían regulaciones de producción y rara vez se consideraba la seguridad de los actores. En una entrevista de 1979, después del estreno de Debbie Does Dallas, Woods reveló cómo comenzó en el negocio. Y aunque al principio dudaba, finalmente reveló que le debía dinero a una amiga que trabajaba en el negocio del entretenimiento para adultos. La amiga la convenció de hacer una película para que Woods pudiera pagar el préstamo. Ella continúa diciendo que hacer la película fue incómodo y que fue extraño ser grabada durante las escenas clasificadas X de la película. Muchos asumieron que la creciente fama de Woods la convertiría en un nombre conocido en la industria cinematográfica. Y sí frecuentaba Estudio 54, el club nocturno preferido de Andy Warhol y un punto de encuentro para los artistas populares de la época. Pero ese resultó ser el límite de su fama. Woods aparentemente desapareció después de la tercera entrega de Debbie y no se la ha visto ni escuchado desde entonces. Muchas teorías sobre la desaparición de Woods profundizan en la sórdida cultura de la era dorada. Algunos creen que la actriz no estaba preparada para toda la atención, mientras que otros afirman que una supuesta sobredosis terminó con su vida. Las teorías sobre la desaparición de Bambi Woods se alimentaron de rumores similares sobre una de sus coprotagonistas, Michelle Carpenter, conocida por su nombre artístico Arcadia Lake, quien apareció junto a Woods como Tammy en Debbie Does Dallas. Lake protagonizó más de 40 películas antes de retirarse en 1984. Durante un breve periodo, estuvo casada con su coprotagonista de Debbie Does Dallas, Eric Edwards. Cuando les preguntaban cómo se conocieron, imaginamos que simplemente decían "en el trabajo" y seguían adelante en silencio. En 1991 se informó que Lake falleció debido a una sobredosis, pero persistieron los rumores de que Lake pudo haber quedado en la mira de la mafia, que para que te des una idea, es el lado en el que despiertas con la cabeza de un caballo en tu cama. Esta última teoría no está corroborada por ninguna fuente periodística, pero la industria para adultos ha estado involucrada con el crimen organizado desde hace mucho tiempo. De hecho, Debbie Does Dallas tiene algunas conexiones directas con la notoria La Cosa Nostra, lo que probablemente explica por qué tanta gente está convencida de que tuvieron algo que ver con la desaparición de Woods. Michael Zaffarano, también conocido como Mickey Zita, ese sí es un nombre de mafioso, fue productor de Debbie Does Dallas y un alto jefe de la familia criminal Bonanno. Él era dueño en secreto del Teatro Pussycat en la ciudad de Nueva York
uno de los muchos cines centrados en películas para adultos en los años 70, donde Debbie fue una de las principales atracciones cuando se estrenó. El FBI comenzó a investigar a Zaffarano y sus negocios en 1978. En 1980, el FBI tenía suficientes evidencia en su contra para entregarle una orden de arresto, pero cuando los agentes llegaron a su propiedad, Mickey Z sufrió un ataque cardíaco fatal a los 56 años, presumiblemente por recomendación de su abogado. La reputación y la muerte de Zaffarano solo hicieron que Debbie Does Dallas fuera aún más notoria. Además, su final tan abrupto e inquietante, que ocurrió justo cuando los federales estaban a punto de ponerle las esposas, no hizo nada para acallar los rumores sobre la desaparición de Bambi Woods o la muerte de Michelle Carpenter o del propio Mickey Z para el caso. Zaffarano realmente sufrió un paro cardíaco o se quitó la vida para evitar ser capturado, o alguien más lo eliminó antes de que tuviera la oportunidad de ser interrogado. ¿Había conexiones con las personas responsables de Debbie Does Dallas o con Woods y Carpenter? La gente ha estado especulando durante décadas, pero no se ha llegado a una respuesta definitiva. En un artículo de 2005 escrito en el periódico australiano The Age, el reportero Luke Benedictus afirma que Woods sucumbió a una sobredosis en 1986, aunque el artículo no proporciona una fuente y la afirmación parece infundada. Ofrecería una respuesta simple, aunque trágica, sobre por qué Woods desapareció repentinamente. Sin embargo, el artículo carecía de detalles creíbles y nunca fue retomado por otras fuentes, y una investigación adicional reveló que era bastante débil. Parece que Benedictus fue engañado por testigos o simplemente inventó una solución para el infame misterio de Hollywood de la nada. En 2007, una persona envió un correo electrónico al sitio web, confusamente titulado Yes but no but yes, afirmando ser Woods. La persona aceptó una entrevista, pero no proporcionó ninguna forma de probar su identidad. En la entrevista, el supuesto Woods dijo que salió de la industria del cine para adultos por decisión propia y regresó a casa para vivir con sus padres durante algunos años antes de casarse. La persona continuó afirmando que residía en California con su esposo desde hacía 20 años y sus hijos adolescentes. Dijo que no tenía que depender de su carrera pasada porque estaba bien económicamente. También afirmó que la han reconocido muchas veces a lo largo de los años como Woods, pero menos conforme ha ido envejeciendo. Si bien era ciertamente plausible que la persona entrevistada fuera en realidad la actriz desaparecida, la supuesta Woods también carecía de detalles específicos, y nada de lo que se mencionó en la entrevista ofrecía respuestas definitivas. Al final del día, parece más probable que esta entrevista haya sido realizada por una impostora, ya sea una fan que quería darle cierre a la historia para otros fans, o simplemente alguien que buscaba notoriedad. Los problemas de drogas y las sobredosis dentro del mundo del entretenimiento para adultos siguen siendo comunes. En el documental de 2005 Debbie Does Dallas Uncovered, Jim Clark, el director de la película original, afirmó que Woods sí lo hizo. Usaba drogas, pero no dijo que hubiera tenido una sobredosis. También en el documental, Clark reveló que se contrató a un investigador privado para averiguar el paradero de Woods. Después de descubrir su nombre real, que no se mencionó en el documental, el investigador investigó los antecedentes de la actriz y contactó a los miembros de su familia. Supuestamente, el investigador encontró a Woods viviendo una vida privada en el área de Des Moines, Iowa. Además, afirma que Woods no tenía interés en obtener más publicidad de su carrera anterior. Por supuesto, es imposible verificar si alguna de las afirmaciones de los investigadores era cierta, o si solo eran conjeturas o mentiras inventadas para vender el documental y darle un final feliz al extraño caso de Woods. Aunque el misterio nunca se ha resuelto, la mayoría de los rumores que rodean su inicio en la industria y su desaparición involucran a la mafia, las drogas y la coerción, lo cual es una historia trágicamente común. Desde problemas de salud mental hasta el rechazo social, los artistas del cine para adultos suelen ser relegados a una vida en los márgenes de la existencia, especialmente en la época de la desaparición de Woods. La estrella de Debbie Does Dallas sucumbió a la presión y la estigmatización, fue víctima de los peligrosos financiadores detrás de su exitosa película, o lo dejó todo para llevar una vida sencilla en el campo, considerando que la mayoría de las estrellas del cine para adultos usan seudónimos y alter egos precisamente para poder tener una vida privada fuera de los reflectores. La idea de que Woods haya colgado las espuelas y optado por un retiro tranquilo en algún lugar no es tan difícil de creer. Mucho antes de The Bachelor existía el juego de las citas, un programa de concursos de televisión donde una mujer hacía preguntas a concursantes masculinos sin que ella pudiera verlos para encontrar al hombre de sus sueños, o, según fuera el caso, al asesino serial de sus pesadillas. Parece un sketch de Saturday Night Live, pero este escenario aterrador en realidad sucedió en la vida real.
Rodney Alcala nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas, y creció en Los Ángeles como un estudiante talentoso, con una juventud por lo demás poco destacada. A los 17 años se unió al ejército y fue durante su servicio cuando su lado oscuro apareció por primera vez en los registros. El oficial al mando de Alcala lo consideraba insubordinado, manipulador y vengativo, y sus archivos mostraban que fue disciplinado en varias ocasiones por atacar físicamente a mujeres. En 1964 se ausentó sin permiso en medio de una crisis nerviosa y finalmente fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. Posteriormente dejaría el ejército y lograría graduarse de la Escuela de Bellas Artes de la UCLA. Pero en septiembre de 1968, Alcala fue visto atrayendo a la pequeña Tali Shapiro, de 8 años, a su departamento en Hollywood. Para cuando llegó la policía, él ya había usado una barra de acero para golpearla hasta dejarla en coma por más de un mes. La policía logró salvar a Tali Shapiro, pero Alcala había huido tanto del lugar como del estado. Él viajaría hasta Nueva York, donde se inscribiría en la escuela de cine de la NYU bajo el alias de John Berger. Irónicamente, mientras estaba allí, Alcala tomaría una clase impartida por Roman Polanski, el famoso director que 10 años después huiría del país para evitar ser acusado de delitos sexuales. ¿Cuáles son las probabilidades? En 1971, Alcala consiguió un trabajo en la asociación Blue Cross Blue Shield, donde trabajó junto a un tipo llamado Richard Cottingham. Pronto sería mejor conocido por el público como el asesino del torso o el destripador de Times Square. Cottingham eventualmente sería condenado por 18 asesinatos y se atribuiría más de 60 asesinatos más. No hay evidencia de que supieran de los crímenes del otro o que siquiera fueran amigos, pero se supone que Blue Cross cambió sus políticas de contratación después de eso. 1971 también sería el año del primer asesinato conocido de Alcala, que ocurrió el 12 de junio cuando estranguló a la sobrecargo de TWA de 23 años Cornelia Creeley en su departamento en Manhattan. Desafortunadamente, Alcala no sería vinculado con el crimen hasta 2011, 40 años después. Pero su brutal ataque a la niña de 8 años, Tali Shapiro, hizo que lo agregaran a la lista de los más buscados del FBI, lo que puso su rostro en carteles de "Se busca" en la oficina de correos, y permitió que 2 niños lo reconocieran. Fue arrestado y extraditado de regreso a California para ser juzgado por su ataque a Tali Shapiro, pero la madre de Tali no permitió que ella testificara, así que Alcala solo pudo ser condenado por el cargo menor de abuso infantil. Fue sentenciado a 3 años de cárcel, pero solo cumplió 17 meses antes de ser liberado. Parece que tal vez debieron haberlo mantenido encerrado por más tiempo. Menos de 8 semanas después, Alcala fue arrestado por agredir a una niña de 13 años. A pesar de ser un delincuente reincidente y peligroso, estaba de vuelta en las calles para 1976, solo 2 años después. Dado lo indulgente que parecía ser el sistema penal de California con Alcala, no es sorprendente que su oficial de libertad condicional, de manera inexplicable, decidiera que estaría bien que se mudara a Nueva York. Después de todo, ¿qué daño podría causar allá? Bueno, ya que lo preguntas, según el Departamento de Policía de Nueva York, una semana después de que Alcala regresó a la Gran Manzana, supuestamente asesinó a Ellen Jane Hoover, de 23 años, quien resultó ser ahijada de las leyendas del Rat Pack Dean Martin y Sammy Davis Jr. Durante el interrogatorio, Alcala admitió conocerla y pruebas adicionales lo vincularon con su desaparición, pero su culpabilidad en su asesinato nunca se probó de manera concluyente. No es sorprendente que Alcala no se quedara mucho tiempo en Nueva York. Regresó a Los Ángeles en el 78 y tuvo varios trabajos, incluyendo un breve periodo como tipógrafo en el Los Angeles Times. En ese momento, Alcala también sería interrogado por los asesinatos del estrangulador de las colinas debido a su estatus como delincuente sexual. Aunque sin duda parecía un sospechoso principal, la policía descartó a Alcala como el estrangulador y al final resultó que los culpables eran 2 hombres que trabajaban juntos. Pero Alcala tampoco se estaba manteniendo alejado de los problemas. Comenzó a hacerse pasar fraudulentamente por un fotógrafo profesional de moda, un título que usaba para engañar a cientos de hombres y mujeres, incluidos varios menores de edad, para que posaran desnudos para él. Luego compartió esas fotos con sus compañeros de trabajo. Y cuando le preguntaron sobre las imágenes de menores, Alcala insistió en que los padres de la modelo lo habían contratado para tomar las fotos, lo cual es una mala excusa. Todo eso significa que más personas deberían ir a la cárcel además de ti, Rodney. Muchas de las personas en su colección de fotografías siguen sin ser identificadas hasta el día de hoy. Los investigadores creen que al menos algunas de ellas probablemente estaban entre sus víctimas. Fue después de todo eso, en septiembre de 1978, que Rodney Alcala fue seleccionado para aparecer en el nuevo concurso The Dating Game.
Para todos los que no crecieron en los años 70, The Dating Game era un concurso presentado por Jim Lang. Los concursantes eran personas solteras, generalmente mujeres, que hacían preguntas para conocerse a 3 concursantes del sexo opuesto. Como todo lo demás en el programa, las preguntas y respuestas normalmente estaban llenas de insinuaciones atrevidas. La soltera podía escuchar pero no ver a los solteros, y al final del programa ella elegía a uno de ellos y tenía una cita con él. En el episodio en el que él apareció, la concursante era Cheryl Bradshaw, y Alcala era el soltero número 1, presentado como un fotógrafo exitoso que comenzó cuando su padre lo encontró en el cuarto oscuro a los 13 años completamente desarrollado. También se mencionó que entre tomas podrías encontrarlo practicando paracaidismo o andando en motocicleta. La descripción omitió mencionar que, para ese momento, Alcala era un asesino serial activo, habiendo ya quitado la vida a Jill Terry Barkham, de 18 años, y a Georgia Marie Wickstead, de 27 años, y posiblemente a otras personas. Pero como nadie parecía estar al tanto de eso, Bradshaw le preguntó alegremente a Alcala que describiera qué tipo de comida sería, a lo que él respondió: "Me llaman el plátano y me veo muy bien. Péleme". Bradshaw lo encontró gracioso, y en lo que fácilmente pudo haber sido la peor decisión de su vida, eligió a Alcala para que fuera su cita. Sí, no solo un asesino serial fue concursante en el juego de citas, sino que en realidad ganó. Me pregunto cómo se sintieron los tipos que perdieron contra Alcala. Uno de esos otros concursantes habló con Alcala y más tarde lo describiría como el tipo más inquietante que he conocido en mi vida. Y no fue el único que pensó eso. A pesar de que ella lo eligió como ganador, Bradshaw cambió de opinión de inmediato después de conocer a Alcala en persona, porque pensó que él estaba actuando de manera muy extraña. Al final no salieron en esa cita. Después de dejar escapar la victoria en el programa de citas, Alcala se desató en una ola de crímenes que se volvería notoria, acumulando víctimas a un ritmo drásticamente mayor. En junio del 78 asesinó a la secretaria legal de 31 años Charlotte Lee Lamb, y en febrero del 79 secuestró a la joven de 15 años Monique Hoyt, que viajaba a dedo. Hoyt logró escapar y denunciar el crimen a la policía, pero la madre de Alcala pudo sacarlo de la cárcel bajo fianza. En junio siguiente, Alcala asesinó a Jill Marie Parenteau, de 21 años, después de encontrarse con ella varias veces en un bar local. Hizo lo mismo con Robin Christine Samso, de 12 años, ese mismo mes, a quien secuestró mientras regresaba a casa de su clase de ballet. Algunos han teorizado que el rechazo de Alcala en el programa de citas pudo haber exacerbado su sed de sangre. Rodney Alcala finalmente fue detenido en junio de 1979 y condenado al año siguiente, pero el veredicto contra Alcala finalmente sería anulado por la Corte Suprema de California, que consideró que los miembros del jurado habían sido informados de manera inapropiada sobre sus crímenes anteriores. Fue condenado tras un nuevo juicio en mayo de 1986, pero esa condena fue anulada en un tribunal federal. Los fiscales estaban comenzando los preparativos para la tercera ronda cuando hicieron un descubrimiento escalofriante. El ADN de Alcala, que había sido recolectado durante su encarcelamiento, lo vinculó con los asesinatos de otras 4 mujeres: Barkham, Wickstead, Lamb y Parenteau. Después de algunas disputas legales sobre si los casos debían juzgarse individualmente o juntos, Alcala finalmente fue juzgado por los 5 asesinatos en febrero de 2010 en 1900. A pesar del viejo dicho de que un hombre que se representa a sí mismo tiene a un tonto por cliente, Alcala decidió representarse solo. Salió exactamente como te imaginas. Durante el juicio, Alcala subió al estrado para defenderse a sí mismo, interpretando 2 papeles diferentes como si fueran personas separadas: el interrogador y el testigo. Cuando interpretaba al primero, se hacía preguntas a sí mismo con una voz cómicamente profunda, mientras se dirigía a sí mismo como señor Alcala. También hizo que el jurado viera fragmentos de su aparición en el juego de citas y escuchó la clásica canción de protesta contra la guerra de Arlo Guthrie, Alice's Restaurant. Pero al final, Alcala apenas presentó una defensa. Simplemente afirmó que no recordaba haber lastimado a ninguna de las mujeres e insistió en que estaba solicitando trabajo como fotógrafo en Knott's Berry Farm en el momento en que se cometió uno de los crímenes. Alcala fue condenado por tercera vez, pero no por última vez. Finalmente fue acusado formalmente por los asesinatos de Cornelia Creeley y Ellen Jane Hoover en 2011. Después de negar inicialmente los cargos, se declaró culpable para poder regresar a California y continuar apelando la sentencia de muerte que había recibido por su condena anterior. El peor concursante de El Juego de las Citas finalmente falleció en 2021 en una prisión de California a la edad de 77 años. El clásico de terror de 1982 Poltergeist ha asustado al público por más de 40 años. El despliegue de efectos especiales dio vida a los fantasmas.
O mejor dicho, les dio una vida después de la muerte de una manera que los cinéfilos nunca habían visto antes. Pero desde su estreno, la película ha estado acechada por rumores de una maldición que supuestamente ha causado estragos en el elenco y el equipo, como un espíritu vengativo con resultados letales. Muy bien todos, son raros. Después de que el director Steven Spielberg hiciera el éxito de ciencia ficción Encuentros cercanos del tercer tipo, Columbia Pictures quería una secuela, lo cual realmente no le interesaba al joven cineasta. En su lugar, propuso una película de terror sobre una invasión alienígena llamada Night Skies. Este proyecto nunca se concretó, pero las ideas desarrolladas para Night Skies terminaron influyendo en otras dos películas sumamente populares de los años 80, E.T. del propio Spielberg y la aterradora Poltergeist de Tobe Hooper. Ahora, el legado de E.T. es mayormente imágenes tiernas y los Reese's Pieces, pero el legado de Poltergeist está marcado por la tragedia, la muerte y supuestamente una maldición. Los rumores sobre una maldición asociada con la franquicia de Poltergeist se deben en gran parte a varias tragedias que han afectado a los miembros del elenco de la película a lo largo de los años. Pero todas estas tragedias individuales podrían haberse considerado simples coincidencias si les hubieran ocurrido a actores de otra franquicia de películas, digamos, una que no tratara sobre fantasmas y maldiciones. Las películas de Poltergeist están temáticamente centradas en maldiciones, lo que hace que la conexión macabra sea demasiado fácil de hacer. La primera película de la serie sigue a la familia Freeling mientras se mudan a una comunidad planificada en Cuesta Verde, California, después de que el padre, Steve, consigue un lucrativo trabajo vendiendo bienes raíces. La familia pronto comienza a experimentar fenómenos paranormales en su nuevo hogar, mientras que la hija de 5 años, Carol Ann, establece contacto personal con el mundo de los espíritus. Finalmente, con la ayuda de varios mediums, parapsicólogos y expertos en lo sobrenatural, los Freeling descubren que su nueva residencia, junto con gran parte del vecindario circundante, fue construida por desarrolladores codiciosos sobre un antiguo cementerio. En lugar de exhumar los cuerpos y trasladarlos a un nuevo lugar, las casas simplemente se construyeron justo encima de los cadáveres en sus tumbas. Así que la casa no solo estaba embrujada, sino que estaba plagada por una maldición fantasmal, lo cual realmente va a afectar el valor de reventa sin importar qué tan buenas sean las escuelas. La secuela de la película retomó y desarrolló el tema de la maldición. Poltergeist, Sundo, el otro lado, muestra a los Freeling respondiendo al continuo acoso sobrenatural, buscando ayuda de un chamán nativo americano, quien les enseña cómo repeler la maldición usando artefactos mágicos y armas encantadas. En un momento durante la producción, el actor Will Sampson, quien interpretó al chamán Taylor, afirmó que sentía una presencia malévola en el set, y realizó su propia pequeña ceremonia de exorcismo. Craig T. Nelson, quien interpretó a Steve Freeling, afirmó que después del exorcismo de Samson, la presencia inquietante en el set pareció desaparecer. En la producción de la película original de 1982, el actor de 10 años, Oliver Robbins, quien interpretó al hijo del medio de los Freeling, Robbie, fue realmente estrangulado en el set por un payaso mecánico que funcionó mal. Lo peor es que, como la escena en cuestión mostraba al payaso animatrónico atacando a Robbie, el elenco y el equipo en el set asumieron que simplemente estaban viendo las increíbles habilidades de actuación de Robbins. Nadie se dio cuenta de que realmente estaba en peligro hasta que el niño empezó a ponerse azul. Afortunadamente pudieron reaccionar a tiempo y Robbins sobrevivió al incidente sin lesiones. Físicamente, en un artículo de Vanity Fair de 2022, recordando la película original, Joe Beth Williams, quien interpretó a Diane Freeling, recordó la filmación. Una escena ambientada en un pozo de lodo en el patio trasero de la casa embrujada, donde los cuerpos bajo los cimientos comienzan a salir a la superficie a su alrededor y cobran vida. Mientras filmaba originalmente la escena, Williams asumió que sus compañeros de reparto esqueléticos habían sido fabricados por el departamento de utilería de la película. Fue solo muchos años después, al hablar con un exmiembro del equipo de efectos visuales de Poltergeist, que se dio cuenta de que había estado en una piscina rodeada de esqueletos humanos reales. Lo creas o no, usar restos humanos auténticos para ayudar en la producción de películas no era una práctica desconocida. Generalmente es más barato que construir un esqueleto de utilería. Pero aún así, los paralelismos entre la idea de la película de que los cadáveres maltratados hacen que el lugar quede embrujado y lo que posteriormente sucedió con el elenco de Poltergeist no pueden ser ignorados por completo. Poltergeist 2 también se produjo con la ayuda de esqueletos reales, porque a Hollywood le encantan las secuelas.
El concepto de una franquicia cinematográfica maldita suena como si pudiera ser solo una diversión, o incluso una forma ingeniosa de mantener viva la franquicia, sin intención de hacer un juego de palabras. Pero la triste verdad es que la idea de una maldición de Poltergeist ha permanecido en la imaginación popular debido a una serie de tragedias reales. El caso más infame asociado con la franquicia tiene que ver con la joven Heather O'Rourke, quien interpretó a Carol Ann. La joven actriz tenía solo 5 años cuando Steven Spielberg la vio en la cafetería de MGM, donde estaba con su mamá mientras su hermana mayor, Tammy, filmaba el fracaso musical Pennies from Heaven. Mientras Steven Spielberg y sus compañeros productores habían estado considerando a Drew Barrymore para el papel de Carol Ann, Spielberg sintió de inmediato que O'Rourke era ideal para el papel. Barrymore terminó siendo elegida para el proyecto hermano no oficial de la película, E.T., y su inquietante interpretación de la clásica frase "ya están aquí" aparece constantemente en las listas de los diálogos más memorables del cine. Ella continuó apareciendo en ambas secuelas cinematográficas de Poltergeist, junto con varios otros proyectos televisivos notables durante el resto de su vida. A principios de 1987, O'Rourke se enfermó mientras estaba filmando Poltergeist 3 y comenzó a experimentar problemas digestivos e intestinales. Una infección de giardiasis, probablemente contraída por el agua de pozo cerca de su casa en Big Bear Lake, California, resultó en un diagnóstico de enfermedad de Crohn. Un año después, O'Rourke se desmayó en su casa y sufrió un paro cardíaco. Fue solo entonces cuando se descubrió que padecía un defecto congénito raro y grave, estenosis del intestino, y tristemente no se recuperó y falleció a los 12 años. Dominique Dunne tenía 20 y tantos años cuando consiguió el papel de la hija adolescente de la familia Freeling, Dana. Dunne debutó como actriz en la película para televisión diario de una adolescente autoestopista y había conseguido algunos otros papeles secundarios en ese tiempo, pero Poltergeist iba a ser su gran oportunidad. Después de que la película resultó ser un éxito rotundo en taquilla, Dunne aceptó aparecer en la secuela de la película y firmó para un papel en la futura exitosa miniserie de televisión Umte, pero esta prometedora carrera llegó a un final impactante en octubre de 1982, cuando Dunne fue estrangulada hasta la muerte por su exnovio, John Thomas Sweeney, afuera de su casa en West Hollywood, California, solo 4 meses después de que se estrenara Poltergeist. El caso generó una atención mediática significativa, con Sweeney alegando que había actuado en un arrebato de pasión, pero los fiscales señalando constantemente un historial de violencia y abuso doméstico. Finalmente, Sweeney fue declarado culpable de homicidio voluntario y agresión menor en lugar de asesinato en segundo grado y fue liberado de prisión bajo libertad condicional después de cumplir solo 3 años y 7 meses por el crimen. El caso provocó indignación. La madre de Dominique, Ellen Dunne, fundó el grupo de defensa de los derechos de las víctimas, Justicia para Víctimas de Homicidio. Su padre, Dominic Dunne, quien había trabajado a principios de los años 80 como productor de cine, publicó un libro basado en los diarios que llevó durante el juicio de Sweeney y sus consecuencias. Esto lo llevó a una carrera completamente nueva, escribiendo sobre la intersección entre la riqueza y el crimen desde la perspectiva de las víctimas y sus familias. Continuó trabajando durante décadas como autor y colaborador habitual de Vanity Fair, y su trabajo tuvo una influencia enorme en la actual fiebre por el true crime. Cualquier miembro de cualquiera de los elencos de la película puede verse afectado teóricamente por la maldición de Poltergeist, no solo los protagonistas. Por ejemplo, el actor Lou Perryman interpreta a Pugsley en la película original, un obrero de la construcción que ayuda a construir la alberca de la familia Freeling. Lou Perryman apareció anteriormente en Los Hermanos Caradura y de hecho fue miembro del equipo en la película original de La Masacre de Texas, también dirigida por Hooper, lo que probablemente explica cómo Perryman terminó participando en Poltergeist. En abril de 2009, Lou Perryman fue asesinado al azar en su casa de Austin, Texas, por un completo desconocido. Seth Christopher Tatum, un ex convicto de 28 años que tenía antecedentes de enfermedades mentales y problemas de drogas, había atacado al exnovio de su madre con unas tijeras de podar y un atizador de chimenea más temprano ese día. Él irrumpió en la casa de Lou Perryman, de 67 años en el sur de Austin, con la esperanza de robar su auto y escapar. Pero antes de tomar las llaves del Geo 1994 del actor, Tatum primero agarró un hacha y golpeó a Lou Perryman más de 10 veces. Cuando fue detenido en el auto al día siguiente, Tatum confesó a un ayudante del sheriff que el vehículo era robado y que él había matado a su dueño original.
El actor Julian Beck, quien interpreta al malvado predicador, el reverendo Henry Kane en Poltergeist, falleció poco después de aparecer en la película a los 60 años, tras una batalla de 2 años contra el cáncer de estómago. El hecho de que la enfermedad de Beck se desarrollara antes de que él apareciera en la franquicia de Poltergeist no ha hecho mucho para desalentar los rumores de la maldición. Otros miembros del elenco de Poltergeist también han reportado incidentes extraños que no resultaron en su fallecimiento prematuro. JoBeth Williams afirma que después de grabar escenas para Poltergeist, regresaba a su casa y la encontraba inexplicablemente desordenada. En un incidente, afirmó que todos los marcos de fotos en las paredes estaban inclinados, y después de enderezarlos, al día siguiente, todos estaban inclinados de nuevo. Afortunadamente, nadie resultó herido en este ataque en serie de marcos inclinados. El actor Richard Lawson interpreta a Ryan, un miembro del equipo de investigación paranormal que investiga las afirmaciones de los Freeling sobre la casa embrujada en la película original de Poltergeist. En marzo de 1992, Lawson iba a bordo del vuelo 405 de US Air, con destino de Nueva York a Cleveland, cuando se estrelló poco después de despegar del aeropuerto LaGuardia. Afortunadamente, Lawson estuvo entre los sobrevivientes. Él tenía boleto en clase turista para el vuelo, pero fue reconocido por un agente de boletos mientras se preparaba para abordar y lo subieron a primera clase. Ese cambio posiblemente le salvó la vida. De las 27 personas que fallecieron durante el accidente, una estaba en la fila de asientos que originalmente le habían asignado a Lawson. Está bien, eso da miedo. Vamos a encender algunas luces. En los primeros días de Hollywood, uno de los lugares de reunión de celebridades más populares estaba, de hecho, a varias horas de Hollywood. Ubicada en la costa central de California, cerca de un pueblo llamado San Simeón, se encuentra la histórica finca llamada La Cuesta Encantada, mejor conocida hoy como el Castillo Hearst. Hoy en día es una atracción turística para quienes no pueden entrar a Disneylandia, pero la propiedad tiene una historia mucho más extraña que la de una casa antigua común y corriente. Muy bien, deja que Susana se encargue de esto. El acaudalado editor William Randolph Hearst es quizás más recordado hoy en día como la inspiración para la película clásica de Orson Welles, El Ciudadano Kane. Al igual que el personaje de la película que inspiró, Hearst debía la fortuna de su familia a una lucrativa serie de minas de oro, pero optó por seguir su propia carrera en el negocio editorial. En 1887 tomó el control del periódico The San Francisco Examiner, que su padre había adquirido como pago de una deuda de juego. Aunque fomentó una reputación como populista que defendía al trabajador contra las instituciones corruptas, Hearst no tenía problema en usar el periódico para promover sus propios intereses financieros, lo que sus numerosos críticos llamaron un ejemplo clásico de periodismo amarillista. Quizás el logro periodístico más infame de Hearst fue ayudar a empujar a Estados Unidos a la guerra hispanoamericana al provocar indignación contra España, especialmente después del hundimiento del USS Maine en 1898. Hasta el día de hoy, las causas específicas del desastre del Maine siguen siendo desconocidas. Pero eso no impidió que el periódico de Hearst culpara al gobierno español, usando el desastre como un grito de guerra y un pretexto para vender más periódicos. Claro, puede que haya provocado algunos conflictos internacionales aquí y allá, pero la estrategia editorial de Hearst fue objetivamente exitosa. Para los años 20, él era dueño de una cadena nacional de alrededor de 28 periódicos, incluyendo el Los Angeles Examiner, el Boston American, el Detroit Times y el Washington Herald. También empezó a publicar revistas, muchas de las cuales siguen en circulación hoy en día, como Cosmopolitan y Good Housekeeping. El imperio de Hearst alcanzó su punto máximo justo antes de la Gran Depresión, la cual colapsó sus fuentes de ingresos y volvió cada vez más impopular la perspectiva conservadora de sus periódicos. Mucho antes de que su imperio comenzara a colapsar, la decisión de Hearst de comprar una gran propiedad en el centro de California fue, de varias maneras, inspirada por sus padres. Su madre, Phoebe Apperson Hearst, una importante mecenas de las artes, le presentó a la innovadora arquitecta Julia Morgan. Morgan era una persona indudablemente impresionante, la primera mujer en estudiar arquitectura en la escuela de élite de Beaux-Arts en París, y la primera mujer en tener su propio estudio de arquitectura en el estado de California. Según se dice, también tenía un gran tiro de gancho. Hearst era admirador del trabajo de Morgan, pero también vale la pena señalar que tenía algunos motivos ocultos al contratarla para este trabajo tan grande e imponente. Él presumía que, como muchos otros hombres adinerados de la época no estaban dispuestos a contratar a una arquitecta, sus servicios estaban disponibles a un precio significativamente más bajo. Esperemos que al menos le haya dado buenas propinas. En 1919, William Randolph Hearst heredó $11 millones junto con una colección de propiedades y haciendas de su padre.
el empresario George Hearst. Originalmente, William se puso en contacto con Morgan para construir una casa privada cómoda en la costa de San Simeón, donde a veces disfrutaba acampar. Pero su visión para la propiedad se expandió enormemente con el tiempo, gracias en gran parte a esta entrada de dinero y activos. Para 1925, su propiedad en San Simeón creció a alrededor de 250,000 acres, el tamaño perfecto para un modesto y relajante viaje de campamento. En total, Hearst y Morgan trabajaron en el proyecto durante 28 años, modelando el exterior según edificios españoles que Hearst había admirado durante sus viajes a España. Estos viajes a España también inspiraron el nombre formal de la casa, la Cuesta Encantada, que se traduce como la Colina Encantada, lo que sugiere que, además de todo ese dinero, Hearst también tenía un mago. Debido a la imaginación infinita de Hearst y a la crisis financiera que afectó a sus empresas, en la década de los 30, la visión completa del castillo de Hearst nunca se realizó por completo. Incluso con más de 500 estructuras individuales en la propiedad, el hombre básicamente tenía todo un código postal para él solo. Solo la casa principal de la propiedad, conocida como Casa Grande, contiene más de 100 habitaciones. En conjunto, incluyendo casas de huéspedes y edificios adicionales, toda la propiedad cuenta con 42 recámaras, 61 baños y 19 salas de estar, además de albercas interiores y exteriores, un cine, puentes, una pista de aterrizaje, canchas de tenis y lo que alguna vez fue el zoológico privado más grande del mundo. Hoy en día solo quedan algunos animales en San Simeón. Pero durante la vida de Hearst, la finca estaba llena de todo tipo de criaturas exóticas, incluyendo canguros, camellos, yaks, avestruces, jaguares, leones, elefantes, tapires, tigres, monos y varias especies de osos. Dios mío. Debido a las irregularidades en el registro de Hearst, es imposible calcular con precisión cuánto gastó en la construcción y el mantenimiento de la propiedad durante esos años. Algunas estimaciones sugieren que entre 1919 y 1947, Hearst gastó alrededor de $1 millón en el castillo. Pero claro, eso era solo para los edificios. Hearst también estaba adquiriendo arte y antigüedades de todo el mundo para exhibir en su castillo, el cual quería que sirviera como un museo personal, además de una residencia al estilo Macduff. Muchas de estas piezas siguen en exhibición en el castillo hasta el día de hoy, pero la colección era tan vasta que, con el tiempo, gran parte de ella se ha repartido entre museos y coleccionistas de todo el mundo. Hearst también compró todo el monasterio de San Bernardo de Claraval en Sacramenia, España, y mandó a sus trabajadores desmontarlo piedra por piedra para transportarlo de regreso a Estados Unidos. Esto fue, por supuesto, una tarea poco práctica e incluso peligrosa. En un momento dado se dice que los trabajadores de Hearst fueron atacados por aldeanos enfurecidos. Desafortunadamente, poco después de que el envío llegó a Nueva York, los problemas financieros de Hearst comenzaron y le impidieron completar la reconstrucción. Las piedras permanecieron en cajas en un almacén de Brooklyn durante 26 años, hasta que fueron compradas en 1952 después de la muerte de Hearst. Hearst, su esposa artista de vaudeville Millicent y sus hijos se mudaron a Casa Grande alrededor de la Navidad de 1925 y se quedaron allí solo un año, cuando la infidelidad de Hearst hizo que su matrimonio se desmoronara. La pareja nunca se divorció formalmente, pero Millicent dejó la propiedad y emprendió una nueva vida en Nueva York como socialité y filántropa. La amante de Hearst, la actriz Marion Davies, se mudó poco después y se convirtió en la mujer de la casa de facto. Suponemos que ella tenía un cepillo de dientes en cada uno de los 61 baños. Fue en esta época desde 1926 y durante los años 30 cuando el castillo se convirtió en un destino popular, tanto para la élite de Washington como para la de Hollywood. Entre las estrellas y personalidades que pasaron por sus puertas se encuentran Cary Grant, Greta Garbo, Jimmy Stewart, Bob Hope, Joan Crawford, Charlie Chaplin, los presidentes de Estados Unidos Calvin Coolidge y Franklin D. Roosevelt, y el primer ministro del Reino Unido Winston Churchill. Una noche, el icónico comediante Harpo Marx encontró un gran alijo de abrigos de bisón en la bóveda del sótano. Luego corrió por la propiedad, colocándolos en todas las estatuas del jardín como una broma, que es el tipo de cosas que deberías esperar cuando invitas a un hermano Marx. Una de las principales atracciones que hacía tan popular el largo viaje de Los Ángeles a San Simeón era el acceso de Hearst al alcohol en abundancia. Aunque la prohibición era la ley en el país desde 1920, Hearst mantenía una enorme bodega de vinos en la propiedad, con espacio para unas 10,000 botellas. Aunque animaba a los invitados a divertirse, también le negaba el acceso a cualquiera que él considerara que se estaba excediendo con su reserva privada. Hearst se hizo famoso por negarle una bebida a la legendaria autora y amante del alcohol Dorothy Parker, y se dice que la estrella de Pantera Rosa, David Niven,
escondía botellas de licor por toda la casa para evitar la desaprobación del viejo. Como resultado, las búsquedas de huevos de Pascua en el castillo eran vigiladas de cerca. El invitado más rico y privilegiado también tenía la opción de volar si el viaje en auto o tren le parecía demasiado pesado. La pista de aterrizaje privada de Hearst estaba equipada con 2 pistas en orientaciones opuestas para permitir despegues y aterrizajes en todo tipo de clima. Incluso tenía su propio avión para 8 pasajeros, que a menudo se usaba para traer y llevar a invitados VIP. Los reflectores instalados alrededor de la propiedad la hacían visible desde el aire y además contribuían al ambiente lujoso. Estas pistas de aterrizaje no se usaban exclusivamente para transportar invitados. Hearst también hacía que los pilotos volaran por todo el país comprando sus periódicos y se los entregaran cada día para poder vigilar su imperio. Imagínate el combustible de avión que podrían haber ahorrado si él solo hubiera usado un teléfono inteligente. La propiedad contaba con un rancho de 130 millas cuadradas que Hearst mantenía al menos parcialmente en funcionamiento. Los invitados en el castillo tenían la opción de montar a caballo por las extensas hectáreas e incluso acampar bajo las estrellas en noches especialmente agradables. Hearst a veces organizaba excursiones nocturnas hacia la relativa naturaleza salvaje del rancho, llevando mulas de carga para transportar sacos de dormir, utensilios de cocina y champán y caviar, todos los elementos tradicionales de acampar en plan rústico. Una anécdota cuenta que Hearst una vez usó las mulas para transportar a toda una banda de música campirana hasta la cima de la montaña para una presentación especial. Esperemos que al menos les haya dado boletos para bebidas. Las invitaciones al castillo eran consideradas un símbolo de honor, una señal de que habías logrado entrar en los círculos de la alta sociedad. Para hacer la asistencia aún más exclusiva, Hearst solo invitaba a personas notables una sola vez. Si lo rechazaban, como lo hizo Katharine Hepburn una vez y luego se arrepintió, eso era todo. Quedaban excluidos de por vida. Hearst también les asignaba a todos sus asientos para la cena, colocando a sus invitados favoritos del momento más cerca de él en la mesa. Se decía que un invitado podía saber que su tiempo en el castillo se estaba acabando cuando lo sentaban lejos de su anfitrión. Es el tipo de comportamiento que la gente solo tolera de los extremadamente ricos. Cuando el castillo estaba especialmente animado y lleno de invitados, Hearst a veces organizaba elaboradas fiestas de disfraces en la casa de playa de 110 habitaciones que había construido específicamente para Davis. Esto incluyó una infame celebración con temática de circo en 1938 para conmemorar el 75 cumpleaños del editor, para la cual Betty Davis, una de las actrices más famosas de la época, se disfrazó de mujer barbuda y se mezcló a menudo, sin ser reconocida, entre los 2,000 invitados. Se derribó toda una pared para instalar un carrusel de tamaño real. Hearst aparentemente mandó reconstruir la pared después de la gala, pero pudo haberse quedado con el carrusel. Aunque Ciudadano Kane alude a la grandeza del castillo, al que la película renombra como Xanadu, no le hace plena justicia a la escala masiva de la propiedad ni a los voluminosos tesoros y comodidades que Hearst guardaba ahí. El editor se sintió profundamente ofendido por la película, y aunque legalmente no podía impedir que se proyectara en los cines, ni logró convencer al cofundador de MGM, Louis B. Mayer, de comprarla para destruirla, usó todo su poder público para alejar al público. Los periódicos de Hearst se negaron a publicitar la película en absoluto, y la columnista de chismes Luella Parsons se unió a la campaña para limitar su visibilidad. Básicamente usó toda su considerable influencia mediática para desprestigiar la película. A finales de los años 30, Hearst se encontró profundamente endeudado, lo que lo obligó a ceder el control de su empresa y vender no solo sus numerosos periódicos y revistas, sino también sus colecciones de arte. Esto marcó el final de la época dorada de su castillo como lugar de entretenimiento, y para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, él y Davis prácticamente habían abandonado la propiedad. Hearst hizo su última visita a San Simeón en 1947 antes de mudarse a Beverly Hills hasta su muerte en 1951. Y Rosebud no estaba por ningún lado. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History.